Crees que tienes principios, honestidad, coraje, disciplina, pero los principios no son aquellas palabras bonitas que admiramos, sino aquellas acciones que emprendemos cuando nos sentimos bajo presión. ¿Y si ese código moral de que te sientes tan orgulloso realmente fuese frágil, impuesto por otros? En este vídeo no te voy a dar una lista de palabras bonitas para que las admiras. Te voy a dar el yunque y el martillo, las 3 leyes de nuestra forja que nos permitirán crear nuestro propio ethos inquebrantable, elegido por nosotros. El primer paso es entender la raíz del problema. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la sociedad, y nosotros como parte de ella, carezcamos de principios sólidos a los que ceñirnos? Aunque es complejo, podemos desglosarlo en 3 motivos principales. Estos 3 motivos componen lo que yo llamo el ethos fantasma, un código de conducta que nos gobierna a la sombra pero que no hemos elegido libremente. Durante el siglo XIX, la sociedad se mantenía unida gracias a las grandes narrativas que hiciesen que todos tuviésemos un objetivo común. El cristianismo era la historia de cómo, cuidando del prójimo y haciendo de la sociedad un lugar mejor, podíamos encontrar la salvación. El marxismo, que era la historia de cómo la lucha de clases conseguiría liberar finalmente al proletariado. O el nacionalismo, que contaba la historia de cómo somos todos hermanos, bajo una misma bandera por la cual tenemos que luchar. Cada una de estas grandes narrativas establecía una brújula moral clara. Establecían lo que era el bien y el mal, daban sentido a nuestro sufrimiento y valor a nuestro sacrificio. Sin embargo, a día de hoy estas narrativas han muerto o se han debilitado considerablemente, en parte por la gran decepción que han supuesto a nivel de corrupción y desigualdad. Ya no existe una única verdad universal, sino que la sociedad se ha dividido en muchas tribus mucho más pequeñas, cada una con su propio punto de vista y su propia visión de lo que es la verdad. Una visión tan fragmentada de la realidad origina un relativismo moral. La verdad es una cuestión de punto de vista. El resultado es que no vivimos de acuerdo a nuestros propios principios, sino del fantasma de los principios heredados por nuestros abuelos. Por lo tanto, operamos a través de un ethos heredado. Dentro de este contexto de separación, la revolución tecnológica trajo consigo la creación de Internet. Esto fue un gran avance, ya que permitió la democratización de la información y con ello el acceso universal a mucho conocimiento útil. Sin embargo, es un arma de doble filo. El flujo de información, manifestado como un mar de datos que nuestra mente no puede asimilar, ha condicionado que nuestro cerebro, que ya de por sí tiende a buscar respuestas rápidas e intuitivas, se haya acostumbrado al conocimiento superficial, a navegar horas y horas en Internet buscando información aparentemente interesante pero generalmente poco útil y que tiene poco impacto en la vida de la persona que lo consume. Como consecuencia, poco a poco estamos perdiendo la capacidad de concentrarnos. Esto crea una sociedad cada vez más distraída y desconectada de la realidad, lo cual condiciona el surgimiento de un ethos distraído, una opinión o un carácter que cambia cada vez que la tendencia o el algoritmo así lo desea. Todo esto ha traído como consecuencia una crisis de identidad en el individuo. Antiguamente, las grandes instituciones, a saber, el Estado, la religión, la familia, decidían tu destino, pero también te daban un papel, te permitían crear un marco en el cual tú podías actuar y que daba sentido a tu vida. A día de hoy, estas instituciones no tienen tanta influencia en nuestras vidas. Somos más libres de tomar decisiones y decidir nuestro propio destino. Sin embargo, muchas veces no tenemos un propósito que le dé sentido a esta libertad. Esta libertad sin propósito nos obliga muchas veces a decidir sobre la marcha, creando un ethos improvisado, una base inestable creada por emociones pasajeras y opiniones ajenas. Y esto realmente tiene sentido, porque la libertad absoluta también implica caos absoluto. Igual que no queremos estar continuamente oprimidos y que los demás tomen todas las decisiones por nosotros, queremos tener cierto margen de libertad. Tampoco podemos tolerar el hecho de que todas las decisiones constantemente tengan que ser tomadas por nuestra propia identidad. La metáfora que yo utilizo para entender la libertad es imaginarme a una persona que está flotando en mitad de la nada. Esta persona no tiene ningún sitio a donde ir, no tiene propósito ni dirección. Sin embargo, cuando a esta persona le pones un límite por debajo, es decir, le pones un suelo, esta persona se puede posar en el suelo. El suelo es la base sobre la cual se crea todo lo demás, es el orden primordial, y a partir de aquí la persona puede tener una dirección hacia la cual dirigirse. Es igual de difícil moverse en un mundo en el cual no existe ningún suelo, ni ninguna pared que defina tu destino ni tu camino, tanto como que todo esté definido, como que haya un suelo, unas paredes y un techo, a partir de los cuales no puedes moverte. Eso es lo mismo que estar atrapado, que estar en una cárcel. Para mí lo ideal en la libertad es tener un término medio. Suficiente orden para tener un lugar seguro al que siempre volver, pero también suficiente caos como para poder aprender cosas nuevas e introducir cosas nuevas dentro de este orden ya establecido. Y entonces la pregunta ahora es, ¿cómo me enfrento a este ethos fantasma? Bueno, pues realmente no nos enfrentamos a él, lo sustituimos. Lo sustituimos creando un camino, un principio que es 100% nuestro. El ethos forjado. Y la siguiente pregunta es, ¿pero cómo se forja ese ethos?
no se hace simplemente con buenas intenciones y valores abstractos. Se hace por medio de un sistema. En este vídeo te voy a entregar las herramientas de la forja, el método para convertir cualquier valor abstracto como coraje o libertad en un código de conducta inquebrantable, en algo que forme parte de tu propia identidad. Este método se basa en 3 leyes. La primera ley de la forja es la ley de la acción, y dice lo siguiente: un principio útil no es un sustantivo que admiras, sino un verbo que ejecutas. La mayoría de personas tienen principios con los cuales se definen: honestidad, valor, simpatía. Son ideas bonitas en la cabeza, pero inútiles en la práctica porque no somos capaces de llevarlas a la acción. La ley de la acción implica que tienes que convertir cada principio que tienes en tu cabeza en una acción real y medible. Si eres una persona honesta, dirás la verdad, incluso cuando sea incómodo o doloroso. Si eres una persona valiente, actuarás a pesar de que tengas miedo. Si eres una persona bondadosa, harás el bien, incluso en aquellos momentos en los que puede ser perjudicial. Esta ley, sin embargo, tiene un peligro, y es que muchas veces podemos emprender acciones que no nos lleven a ningún camino, que no tengan ninguna consecuencia, ningún impacto real en nuestras vidas. Para evitar que pase esto, o por lo menos para reducir el riesgo, los estoicos nos dieron hace cientos de años una herramienta que se llama la dicotomía de control. Consiste en mantener la atención y el foco en aquello que realmente puedes controlar, ignorando en la medida de lo posible aquello sobre lo cual realmente no tienes ninguna influencia. Un arquero puede entrenar diariamente, puede preparar su arco, puede conseguir las mejores flechas, puede apuntar con la mejor forma posible teniendo en cuenta el viento o cualquier otra distracción. Sin embargo, el momento en el que suelta la flecha, el resultado, el vuelo de la flecha, no está bajo su control, no depende de él. Cuando alineas tus principios con acciones que dependen enteramente de ti, dejan de ser simplemente acciones y se convierten en parte de tu identidad. La segunda ley es la ley de la simetría. Esta implica que pequeñas acciones o pequeños sacrificios en el día de hoy te pueden dar grandes beneficios y aportar gran valor en el día de mañana. Sigue el principio económico del interés compuesto, mediante el cual una pequeña inversión de dinero que hagas a día de hoy, dentro de decenas de años, se convertirá en un gran beneficio económico. Si empezamos a seguir con más firmeza nuestros principios, encontraremos muchas veces obstáculos que nos dificultarán continuar adelante. Encontraremos resistencia allá donde vayamos. Sin embargo, poco a poco, cada pequeño sacrificio que hagamos va escalando. Mantenerte firme en tu propósito de tener mayor salud te beneficiará durante décadas si eres capaz de mantener ese objetivo. Ser honesto puede ser difícil al principio y seguramente genere conflicto con tus seres queridos. Sin embargo, a años vista el beneficio que conseguirás será relaciones de confianza y de gran calidad con las personas que te rodean. Es un sacrificio que realmente merece la pena hacer. Y por último está la ley de la observabilidad. Esta ley es la más simple, pero también la más brutal de todas. Implica que cuando seguimos un principio tenemos que ser capaces de responder al final del día: ¿he cumplido con este principio en el día de hoy? ¿Sí o no? No existe una respuesta intermedia. No existe un quizás o un poquito. Aquí es donde mueren el 99% de los buenos propósitos. Intentamos hacer cosas como ser más positivos, hacer las cosas mejor, estar más atentos. Sin embargo, esto no tiene una traducción a una acción real o a una consecuencia real. Es algo que no se puede medir al final del día. La ley de la observabilidad te obliga a traducir esa niebla conceptual en claridad. Estás intentando, por ejemplo, alimentarte mejor o ser más sano. Podrás preguntarte al final del día: ¿he entrenado hoy? ¿Sí o no? ¿Me he alimentado saludable? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿he comido 5 piezas de fruta en el día de hoy? ¿Sí o no? No hay camino intermedio. Una buena forma de aplicar la ley de la observabilidad consiste en llevar un diario en el cual simplemente al final del día tienes que anotar si has conseguido cumplir o no con tu objetivo, sin martirizarte, sin castigarte, sin hacerte sentir culpable. Simplemente observar poco a poco la progresión cuando realmente sientes que tienes que rendir cuentas ante una persona, aunque esa persona seas tú mismo. Otra opción es dedicar cierto tiempo al principio del día, cuando a lo mejor estás desayunando o estás tomándote el café, a planificar los momentos del día en los que seguramente tengas que aplicar esos principios. Aquellos principios con los que te sientes identificado, como la honestidad, se pondrán a prueba en momentos en los que a lo mejor a lo largo del día quieras mentir pero decidas no hacerlo. Si quieres que un valor tuyo sea la paz y a lo mejor la pierdes cuando estás trabajando, un objetivo que te puedes plantear al principio de la mañana es mantener la paz el máximo tiempo posible mientras estoy trabajando. De esta forma será más sencillo saber qué batallas tienes que librar a lo largo del día, y cuando llegue la noche entenderás mejor cuáles has ganado, cuáles has perdido y por qué. Tu tarea esta semana es simple, que no sencilla,
Identifica un valor niebla, que le pongas nombre de sustantivo, pero que no seas capaz de llevar a la acción tantas veces como te gustaría, y aplica en él las 3 leyes que te acabo de compartir. La ley de la acción, la ley de la simetría y la ley de la observabilidad. Vamos a ver si somos capaces de conseguir que sea parte de tu ethos forjado. De esta forma estaremos dando un paso más hacia la disipación de la niebla del sentido, un paso más hacia la creación del soberano consciente. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que te haya sido un contenido útil, que te haya aportado valor y nos vemos en futuros vídeos. Un fuerte abrazo.